Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión. Jesús. Agradecemos, Señor, porque nos has atraído a ti, a tu casa, Señor. Gracias, Cristo, porque podemos estar aquí, Señor, como un solo cuerpo, Señor, en un mismo espíritu, Señor. Hoy ponemos delante de ti todas nuestras cargas, Señor, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, Señor, aún nuestros pecados, Señor, los presentamos delante de ti, Señor, para que tú los tomes, Señor, y aún nos limpies de todo pecado, Señor, de toda maldad. Que nuestra conciencia, Señor, sea librada, Señor, de obras muertas, Señor, para que podamos abrir nuestros labios y cantarte, Señor, y adorar tu nombre, Señor. Quita todo lo que impida, Señor, que te alabemos hoy, Señor. Que tu gozo, Señor, esté en nuestro corazón. Que lo que cantemos, Señor, que es tu palabra, Señor, aún traiga consuelo a nuestros corazones. Que nos transforme, Señor, y sobre todo que tu nombre sea glorificado, Señor. Toma tu lugar, Señor. Disipa las tinieblas con tu luz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Será
carnes devorar. Mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, el Señor tú vencerás. Señor, tú has vencido a nuestros enemigos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Oh, tú eres el capitán de los ejércitos de Dios. Eres el que va delante de nosotros, Señor. Bendito eres, Señor Jesús, porque has vencido para siempre, Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. Jesús en mi vida es la fortaleza, de quien me atemorizaré. Jesús es mi luz y mi salvación, de quien temeré, de quien temeré. Jesús en mi vida es la fortaleza, de quien me atemorizaré. Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, mi Señor tú vencerás. Cuando me quisieron matar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá. Aunque se levante guerra, el Señor tú vencerás. Amén, Señor Jesús. Tú eres nuestra luz, Señor. Eres nuestra salvación. No importa lo que venga, Señor. Tú has vencido, Señor, para siempre. Tú eres el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque has vencido a nuestros enemigos, Señor. Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeremos? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. Amén, Señor Jesús. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza, ¿de quién me atemorizaré? Amén, Señor. No temeremos mal alguno, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el que ha vencido para siempre, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias porque has vencido por nosotros al pecado y a la muerte, Señor, a Satanás y a este mundo. Tú eres nuestra luz y nuestra salvación, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito eres, Señor Jesús.
Jesús, tú eres poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Jesús. Desde el principio era su delicia, primogénito de toda la creación. Y Él le creó el principado, que dio pues el amor a hacer su voluntad. Desde el principio era su delicia, primogénito de toda la creación. Y Él le creó el principado, que dio pues el amor a hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Y Él le creó el principado, le dio pues el amor a hacer su voluntad. Desde el principio Él era su delicia, primogénito de toda la creación. Y Él le creó y el principado, le dio pues el amor a hacer su voluntad. Cristo, sabiduría, Hijo de Dios, Hijo de Dios. 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 Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos. Gozo y alegría del Padre es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutar de Él y estar con Él para siempre, para siempre. Él me creó, Él me buscó y me encontró para disfrutar de Él y estar con Él para siempre, para siempre. Gloria, honra, majestad a Cristo, a Cristo. 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 Gloria, honra, majestad a Cristo, a Cristo.
eres digno, Señor. Tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Tú eres la sabiduría que gobierna desde la eternidad. Por ti reinan los reyes, Señor. Por ti gobiernan las autoridades, porque toda la autoridad te ha sido dada, Señor. Oh Cristo, todo el reino, Señor, y el dominio te pertenecen a ti, Jesús. Tú estableciste, Señor, las leyes de la tierra, Señor. Pusiste al mar su estatuto, Señor. Estableciste los cimientos de la tierra, Señor. Extendiste los cielos, Señor. Tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Tú sustentas todo con la palabra de tu poder, Señor. Tú tienes toda la preeminencia, Señor. Tú tienes nuestra vida, Señor, en tus manos. Nuestra vida te pertenece, Señor. No importa lo que venga, Señor. No importa lo que pasemos. Tuya es la preeminencia. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra, Jesús. Y vendrás pronto a reinar. En medio de nosotros estarás, Señor, como rey, como juez, como el novio, Señor. Como el pastor que nos guiará a corrientes de aguas. Bendito eres, Jesús. Sabiduría de Dios, poder de Dios. Nuestra vida está segura en ti, Señor. No importa lo que venga, Señor. No importa lo que estemos pasando, Señor. Tú estás en los cielos por encima de todas las cosas. Y si estamos aquí es por tu voluntad, Señor. Porque nos has atraído a ti, Señor. Somos ovejas de tu prado. Y nadie nos puede arrebatar de tu mano. Tú eres el gozo y el deleite de Dios para siempre. Padre, hoy elevamos una ofrenda de olor grato a ti, Señor. A Jesucristo, el Cordero de Dios. Señor, nos olvidamos hoy de nosotros mismos. Señor, nos olvidamos de nuestros problemas, de nuestros conflictos. Queremos verte a ti solamente, Señor, porque todo se trata de ti, Jesús. Esta reunión se trata de ti. Aún nuestra vida misma, Señor, nuestras familias, nuestros trabajos, todo lo que hacemos, se trata de ti, Señor, para que tú tengas la preeminencia en todo. Majestad a Cristo, gloria, honra, majestad a Cristo, gloria, honra y majestad a Cristo, Cristo, sabiduría. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús, soberano de los reyes de la tierra. No te quedes callado, hermano. Vamos a seguir exaltando al Señor en el Espíritu. Señor, en esta iglesia es invocado tu nombre. Sabemos que tu oído está inclinado hacia esta iglesia, Señor.
que tú escuchas, Señor, nuestro clamor. Señor, dice tu palabra que en todo lugar se elevará incienso a tu nombre y tu nombre será grande entre las naciones. Que tu nombre sea engrandecido hoy en esta iglesia, Señor, en esta ciudad de Zacatecas, Señor. Sé exaltado en medio de nosotros, Señor Jesús. Tiene vida y respira, alabe
respire, alabe al Señor. Todo lo que tiene vida y respira, alabe al Señor. Canta una canción, canto de adoración a Cristo. Él es el Rey. Búscalo con pasión, abre tu corazón a Cristo. Él es el Rey. Tú eres el Rey para siempre, Jesús. Vamos a cantar una vez más que Él volverá entre las nubes. Entre las nubes el Señor volverá. Amén, Señor Jesús. Día tras día esperamos en Él. Voz de victoria se escuchará. Satanás está derrotado. Jesús es el Rey. Amén, Señor Jesús. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor Jesús. Tú eres el Rey para siempre, soberano de los reyes de la tierra. Tú eres el Rey, Señor Jesús. Tú eres el Rey, Señor Jesús. Tú eres el Rey para siempre, Señor. Esperamos por ti, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Decimos sí, amén, Señor. Esperamos por ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a disponer nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, con el fin de que tú reines en todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos gracia para estar enfocados, poner nuestra mirada en ti, Señor. Te suplicamos, Dios, que nos ayudes a sujetar los lomos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que están por acá. Veo sus rostros. Muy bien, pues bienvenidos todos. Vamos a pedir la ayuda de Dios para platicar algunas cosas. Señor Jesús, bendecimos tu precioso nombre, te damos gracias, Señor, por tu gloriosa presencia, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor, pues el derramamiento de tu Espíritu, Señor, sea sobre cada uno de nosotros, Señor, que nuestro corazón pueda ser lleno de tu plenitud, de tu riqueza, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, pues queremos pedir tu ayuda, Señor, en esta mañana todavía para, pues, hablar tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús oramos, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de revelación. Señor, que nuestros ojos puedan ser alumbrados, que nuestro entendimiento sea alumbrado, que nuestro corazón arda, Señor, cuando tú nos hablas tu palabra. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada familia y a cada persona reunida en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando del rey Joram, el hijo de Josafat. Recordemos que Josafat hizo una alianza, hizo un parentesco con la familia de Acab, y se consumió este parentesco con el matrimonio de Joram, del rey que estamos hablando, un rey sobre Judá, con una hija de Acab y de Atalía, de Acab y de Jezabel, llamada Atalía. Bueno, esto trajo pues una degradación al reino de Judá, a tal punto que hubo una abominación en el trono de Judá, el trono que estaba reservado para toda la descendencia de David, con miras a Jesucristo. Llegó un momento en el que ocupó ese lugar una mujer llamada Atalía, una mujer perversa, igual que su madre Jezabel, y hemos hablado de eso, pero estamos aquí en dos versículos que son prácticamente el mismo versículo, pero en Reyes y en Crónicas. Segunda de Reyes 8, versículo 19, dice: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Eso dice Reyes. Y segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 7, dice: mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces, la última vez hablamos de esta palabra destruir. O sea, como dice Dios, por causa de todo lo que ha acontecido en este reino de Judá, por este parentesco perverso, por todo lo que se está dando en Judá. Entonces, dice la Biblia que Dios tuvo la posibilidad de destruir a Judá, a la casa de David, pero nos dice aquí la Biblia que no quiso. Y eso es maravilloso, hermanos, porque veíamos que Dios tenía todo el derecho y podía destruir, podía matar, podía acabar. De hecho, esta palabra destruir significa también todo esto: herir, matar, dañar, ruina. Dios lo pudo haber hecho, pero la Biblia nos enseña también que esta palabra destruir significa perder. Entonces Dios no quiso perder a la casa de David. Y veíamos ya de manera general, vimos muchos textos muy interesantes donde se habla de cómo este es el corazón de nuestro Dios, hermanos. Él no desea perdernos, a ninguno de nosotros desea perdernos. Y entonces Él interviene buscándonos, iluminando nuestro entendimiento con su precioso Espíritu, para que nosotros podamos reflexionar, ser alumbrados y regresar a nuestro Dios, a la casa del Padre. Y hemos hablado de esta primera parte de este versículo. Dios no quiso destruir la casa de David. Dios podía hacerlo, pero no lo hizo. Y vamos a hablar de la siguiente parte. ¿Por qué Dios no quiso destruir? ¿Por qué no quiso perder la casa de David? ¿O por qué no quiso perder a Judá? Bueno, si seguimos aquí leyendo, vamos a quedarnos en Segunda de Reyes, capítulo 8. Vamos a quedarnos ahí. De hecho, vamos a ver los dos versículos, Segunda de Reyes 8:19 y Segunda de Crónicas 21, versículo 7. Pero si quieren, dejen su Biblia ahí en Reyes. Dice, con todo esto Jehová no quiso destruir a David, a Judá, dice, por amor a David su siervo. Entonces, en esta segunda parte, quiero que veamos esto: por amor a David. Dios podía destruir la casa de David, podía destruir a Judá completamente, pero Dios no quiso hacerlo por amor a David su siervo. Esto dice aquí Reyes, mientras que Crónicas dice a causa del pacto que había hecho con David. Entonces, aquí encontramos dos palabras interesantes. ¿Por qué Dios no destruyó a Judá? ¿Por qué no destruyó la casa de David? Por amor a David y por causa del pacto que había hecho con David. Entonces, vamos a hablar de estas dos situaciones: del amor de Dios por David y del pacto
que hizo con David. Entonces, uniendo estos dos versículos, estas dos partes de estos dos versículos, podemos ver que fue por amor a David y por su pacto que Dios no quiso destruir, o sea, no quiso perder la casa de David. Dios no quiere perderte, hermano. No quiere perderte a ti ni tu descendencia, no quiere perdernos, ¿de acuerdo? Pero esto lo vemos la razón, porque es por amor y por un pacto que Dios hizo. Dios, a través de todas las edades, siempre hizo pactos con diferentes personas y Dios cumple sus pactos. Bueno, veamos cuál es el significado de estas dos palabras. Amor, en este versículo, segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 19, dice, por amor a David. ¿Qué significa la palabra amor? Y la palabra pacto, también vamos a ver el significado de esta palabra pacto, que aparece en segunda de Crónicas 21, versículo 7. Bueno, la palabra amor, amados hermanos, miren, debo de decir algo. La Biblia tiene infinidad de versículos donde se menciona la palabra amor, y la Biblia sabemos que nos dice de una manera muy clara que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Dios es amor, o sea, el amor es Dios mismo, ¿sí? Pero es sorprendente ver cómo esta palabra amor tiene un significado súper interesante en una cantidad muy vasta de versículos donde se menciona esta palabra amor. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de amor? Aquí dice, por amor a David. Dios no destruyó la casa de David o a Judá, por amor. ¿Qué significa esta palabra amor? Bueno, esta palabra amor significa propósito. Escuchen bien esto, propósito. Y al mismo tiempo esta palabra significa a fin de qué, y puntos suspensivos, ¿de acuerdo? A fin de qué, y también por amor de. Eso significa esta palabra amor. Entonces, esta palabra tiene este significado súper interesante: propósito, a fin de qué y por amor de acuerdo? También significa atender, esta palabra amor. Entonces podemos decir, pues yo pensé que la palabra amor iba a significar hay mucho cariño, mucha ternura, pero no, habla de un propósito, un propósito. Dios ama con un propósito, hermanos. O sea, creo que en muchos momentos podemos confundir el amor de Dios. Claro que Dios nos ama, por supuesto que sí, así como un padre ama a sus hijos, como un esposo ama a su esposa, como una esposa ama a su esposo, como amamos a nuestros padres, los padres a los hijos, pues experimentamos parte de ese amor de Dios. Dios es amor, pero les digo, esta palabra amor en muchos versículos significa propósito. ¿A fin de qué? ¿Sí? Por causa de. También significa esto, por amor de. Bueno, y la palabra pacto significa promesa o significa hacer una alianza, pero significa principalmente promesa. Entonces fíjense cómo Dios estaba diciendo a David, ¿sí? O sea, Dios le estaba diciendo más bien que Dios no iba a destruir la casa de David porque había un propósito de Dios, porque había una promesa por parte de Dios, un pacto y amor. Entonces, la palabra amor quiero que quede muy claro, porque esto lo vamos a desarrollar en esta plática que vamos a tener el día de hoy. La palabra amor significa propósito. ¿Estamos claros? Todos hemos escuchado eso, ¿no? Dios tiene un propósito para ti. Hay hasta un libro muy popular, ¿no? Una vida con propósito. Yo lo tengo, ese libro. Lo leí hace muchos años ya, ese libro. Y el autor de ese libro tiene otros libros, ¿no? Pero ese autor de ese libro, yo les recomiendo que ya no lo consulten, porque ya se fue por otro lado este señor, ¿no? Entonces, bueno, hay un propósito de Dios. Bueno, entonces debemos de tener claro algo. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios tiene un propósito y Dios ama ese propósito. Dios tiene un propósito y Dios ama ese propósito, y por esta razón Dios hace promesas. Vamos a ir despacio, ¿de acuerdo? Dios tiene un propósito y como Dios ama ese propósito, por esa razón Él hace promesas. Recuerden, la palabra amor significa propósito y la palabra pacto significa promesa. Entonces, Dios tiene un propósito, Dios ama ese propósito
y por esa razón hace promesas. Bueno, todas las promesas que Dios ha hecho son por amor a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esa es la razón por la que Dios hace promesas. O sea, a veces nosotros podemos confundir algunas cosas en relación a sus promesas. Todas las promesas que Dios ha hecho, que podemos encontrar infinidad de promesas en la palabra de Dios, en la Biblia, son por causa de Cristo, hermanos. Es por Cristo, o sea, no es porque nosotros seamos gente muy especial o sea, sí lo somos delante de Dios, pero quiero que veamos esto, o sea, cada promesa que viene plasmada en la palabra de Dios, ¿sí? Son en miras de Jesucristo, es por Cristo, amados hermanos, porque Dios tiene un propósito y por eso hace promesas, pero todas las promesas que Dios ha hecho es por amor a Jesucristo. Cuando tú puedes experimentar en tu vida el cumplimiento de una promesa que Dios te ha dado, ¿sí? No es por tu gran fidelidad, no es por tu gran compromiso, no es porque eres muy espiritual a veces, sino por amor a Cristo que Dios cumple sus promesas. No es tanto por nosotros a veces. Nuestra conducta, nuestra infidelidad a Dios a veces tendría que ser motivo de que Dios no sea fiel con nosotros y que no cumpla sus promesas, porque nosotros somos los primeros que somos infieles con Dios. Pero si Dios ha prometido algo y lo cumple, no es porque seas muy especial o la gran cosa, o porque seas el favorito de Dios. Tenemos que cambiar nuestra visión y es porque Dios ha hecho promesas por Cristo, amados hermanos, por amor a Cristo, y por eso Dios cumple sus promesas. Va más allá de nosotros el cumplimiento de sus promesas. Entonces, las promesas que Dios hace van más allá de nosotros. Van mucho más allá de nosotros. A veces nosotros somos limitados en nuestra manera de pensar. Esa es la verdad. Decimos, Dios me prometió esto y me prometió aquello otro. Y sí, claro que sí, Dios ha prometido muchas cosas a cada uno de nosotros y las va a cumplir en su tiempo y de su manera, a su forma. Dios lo cumplirá, ¿de acuerdo? Pero sus promesas van más allá de nosotros, van más allá de ti, hermano. Van más allá de tu familia, van más allá de ti. Las promesas de Dios van más allá de nosotros. Sus promesas, las promesas de Dios, son por amor a Jesucristo. ¿Vamos bien? Las promesas de Dios son por Jesucristo, por amor a Jesucristo. Entonces, cuando Dios promete algo, es para que sus propósitos se cumplan. Los propósitos de Él, no los nuestros, porque nosotros también podemos tener muchos propósitos, ¿no? Siempre que llega el fin de año, pues tenemos muchos propósitos, ¿no? Ahora sí me voy a portar bien, voy a estudiar mejor, voy a echarle más ganas al trabajo, me voy a portar bien para tener buena salud, etcétera. Pero la mayoría de los propósitos que hacemos nosotros son para nosotros mismos, no son para los propósitos de Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple sus promesas porque son promesas enfocadas a Cristo, porque Dios ama a Cristo. Entonces, las promesas o los pactos que Dios hace, que Dios tiene más bien, tienen un propósito y son por amor de Cristo. Ahora, cada promesa que Dios hace tiene un propósito específico y es por amor a Cristo. ¿Cuáles son estas promesas? ¿Cuáles son estos propósitos que Dios tiene? Bueno, puedo ver en la Biblia, amados hermanos, que el propósito de Dios es reunir todas las cosas bajo el gobierno y el dominio de Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Que todo lo que está en el cielo y en la tierra sea unido en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesucristo tenga absoluto dominio de todo lo que está en el cielo y en la tierra. El propósito eterno de Dios, por amor a Cristo, es, amados hermanos, que Jesucristo venga a esta tierra por segunda vez y comience su reino sobre esta tierra. Ese es el propósito eterno de Dios, que Cristo reine sobre esta tierra. ¿Para qué Dios tiene como propósito y le ha prometido a Jesucristo que Él va a reinar? ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo reine sobre la tierra, dice la Biblia que todos sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies. Entonces Dios tiene este propósito, que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de sus pies. Por esta razón es necesario que Cristo reine.
Por eso se requiere 1000 años para que Cristo reine en esta tierra, para que todos y cada uno de los enemigos de Dios sean puestos debajo de los pies de Cristo. Se requiere el reino de Jesús. Y después de que Jesucristo reine 1000 años sobre esta tierra y todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies, entonces el propósito de Dios es que Cristo le entregue el reino al Dios y Padre. Todas las cosas que fueron sujetas por Dios a Cristo, ahora Cristo se sujeta al Padre, y no que Cristo no viva sujeto al Padre. Jesús siempre vivió sujeto al Padre, siempre. Pero este es el propósito eterno de Dios, hermanos. Fíjense, entonces, por amor a David, Dios no destruyó la casa de David, porque Dios tenía un propósito. Dios no quiso perder la casa de Judá, no quiso perder la casa de David, porque Dios tenía un propósito, hermanos, que de esa descendencia, de ese linaje de David, naciera Cristo, porque todas las promesas que Dios hace son por amor a Cristo, para que los propósitos eternos de Dios se cumplan. ¿Estamos claros en esto? Vamos a revisar cada uno de estos puntos que les he mencionado. ¿Por qué Dios hace promesas? Cuando Dios promete algo, es para que sus propósitos se cumplan, y estos propósitos son por amor a Cristo. Entonces, el de reunir todas las cosas del cielo y la tierra en la persona de Cristo. Efesios capítulo 1 nos habla de esto, versículos 9 y 10. En estos dos versículos encontramos cómo ha sido un misterio revelado por parte de Dios en Cristo, y este misterio nos es revelado ahora a nosotros, la iglesia. Le fue revelado a Pablo, y Pablo dice, pues lean mis escritos, lean lo que está escrito en la palabra de Dios, para que conozcan los misterios que me fueron revelados a mí por Jesucristo. Entonces, en estos dos versículos encontramos la revelación de un misterio que Dios lo tenía oculto por muchas edades, pero lo reveló a nosotros, su iglesia. Dice Efesios 1, 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Un misterio es algo desconocido, pero esto desconocido es la voluntad de Dios, y nos lo da a conocer. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el propósito de Dios, y esta es su voluntad, amados hermanos, es reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cuándo se llevará a cabo este momento en el que todas las cosas del cielo y de la tierra sean unidas en la persona de Cristo? Bueno, principalmente en el reino de Jesús, en el reino milenario. Pero también en cada vez que estamos reunidos como iglesia, cuando estamos cantando en un tiempo de alabanza, cuando venimos a un tiempo de oración, cuando estamos aquí escuchando la predicación de su palabra, cuando estamos reunidos como iglesia, los cielos y la tierra se unen en la persona de Cristo. Ahorita, en este momento, nosotros somos testigos de que el cielo y la tierra se están uniendo en la persona de Cristo, hermanos. Porque una reunión de iglesia es algo celestial. Es aquí en la tierra, pero estamos conectados con el cielo a través de Cristo. Entonces, este versículo nos enseña que Dios, amados hermanos, por medio de Cristo, el plan de Dios es por medio de Cristo, el propósito de Dios es por medio de Cristo, y a su debido tiempo se va a cumplir el que todo absolutamente esté bajo el gobierno, bajo el mando de Jesucristo. Todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Cuando decimos cielo, decimos, ¿a poco en el cielo habrá cosas que no estén sujetas a Cristo? Decimos, pues ahí está Miguel, está Gabriel, están los arcángeles, están millones y millones de ángeles. ¿A poco no estarán sujetos a Cristo? Bueno, se está refiriendo al segundo cielo, donde están los principados, las potestades, los gobiernos celestiales de maldad. A eso se refiere. Y en la tierra, pues también los gobernantes y todos aquellos que son enemigos de Cristo. Pero este es el propósito de Dios, hermanos. Y en este propósito podemos ver el amor de Dios. El amor de Dios está en Jesucristo.
Y por cuanto el Padre ama al Hijo, entonces Dios va a cumplir este propósito de que en Cristo todo lo que está en el cielo y en la tierra esté bajo la autoridad, bajo el mando, bajo el gobierno de Jesucristo. Todo absolutamente. Ese es el propósito de Dios. Y Dios lo hace por amor a Cristo. Bueno, entonces vemos esto. Ahora, el propósito de Dios, que es por amor a Cristo, por el cual ha hecho muchas promesas, también lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 15, y vamos a leer del 24 al 28, porque aquí se habla, amados hermanos, de cómo el plan de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios se llevarán a cabo en el milenio y después del milenio. Fíjense, aquí dice 1 de Corintios 15, del 24 al 28, dice, luego el fin. Esta frase se refiere ya al final del milenio, o sea, después de que Cristo reine 1000 años, dice luego el fin, o sea, a eso se refiere, después de que el milenio haya terminado, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Ese es el propósito de Dios, que Jesucristo reine por 1000 años en la tierra, y después de que pasen estos 1000 años y todos los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies, entonces Cristo mismo le entregue el reino al Padre. Eso es algo maravilloso, hermanos. Jesucristo va a reinar en esta tierra para que después de esos 1000 años Jesucristo haya preparado toda la tierra para que el Padre venga. Esperamos también el regreso del Padre. Ahorita estamos ansiosos y anhelamos la manifestación gloriosa de Jesucristo, su segunda venida. Pero Cristo viene a reinar en esta tierra por 1000 años para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies y para preparar todo, amados hermanos, para que el Padre, Dios el Padre, a quien nadie ha visto, solamente el Hijo, venga a esta tierra también. Qué tremendo. Entonces, fíjense bien, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, dice, y potencia. Aquí se refiere precisamente a los ángeles caídos, a aquellos gobernantes en el ámbito espiritual, aquellos poderes espirituales de maldad que operan en la tierra, tanto en el cielo y en la tierra. Entonces, Cristo tiene que reinar en esta tierra, ¿sí? Para poder suprimir, es decir, para poder dominar, para poder gobernar, para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y aquí habla de todos los gobernantes en el ámbito celestial, de todas las autoridades en el ámbito celestial y los poderes o potencias en el ámbito espiritual. Dice el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué tremendos versículos. En estos versículos, amados hermanos, podemos ver el propósito de Dios. Este es el propósito de Dios. ¿Se dan cuenta cómo el propósito de Dios va más allá de nosotros? El propósito de Dios es este, y por eso Dios promete cosas, porque Dios las va a cumplir. Porque Dios tiene un propósito y por eso hace promesas. Y cuando Dios hace promesas y las cumple, se está avanzando en su propósito eterno. Entonces podemos ver en estos versículos, amados hermanos, cómo aquí la Biblia nos revela cómo será la culminación de todas las cosas, porque este es el propósito de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto. Miren, después de que el hombre cayó, ahí en el huerto de Edén, Adán cayó y Eva cayeron. Bueno, Dios empezó con esta obra de destruir el pecado y la muerte. Y bueno, sabemos que el pecado y la muerte ha progresado a través de todo el tiempo, desde la creación del hombre, cuando ahí en Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecan en contra de Dios. Dios ha tenido que lidiar con el pecado, con Satanás su enemigo, con la muerte, ahí a través de todas las edades, hasta el día de hoy. Y seguirá lidiando
con ese gran enemigo que es Satanás, el pecado y la muerte. Bueno, entonces Dios, amados hermanos, empezó una obra para destruir el pecado, para destruir a Satanás, para destruir a la muerte. Dios comenzó a trabajar a través de los tiempos. Entonces, después de que el hombre cayó, inmediatamente Dios empezó con una obra. Y bueno, durante los siglos, Dios ha estado lidiando con este personaje llamado Satanás, ¿de acuerdo? Quien es su enemigo. Y también Dios ha lidiado con todas las cosas malignas y negativas del universo. Por otra parte, también nuestro Dios ha estado llevando a cabo todo lo necesario para el cumplimiento de su propósito eterno. ¿Qué es lo que Dios está haciendo para el cumplimiento de su propósito eterno? Es esto que estamos viendo, que es necesario que Cristo reine, que es necesario que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de sus pies, y después de que todos sean sometidos bajo sus pies, Cristo le entregue el reino al Padre. Ese es el propósito eterno de Dios, hermanos. Ese es el propósito eterno de Dios. Entonces, después de que Cristo reine, después de que pasen los 1000 años de su reino en esta tierra, todas las luchas y los logros de Dios habrán sido totalmente completados. Entonces, fíjense bien, ¿por qué les digo todo esto? Porque en estos versículos de 1 de Corintios 15, del 24 al 28, se encierra todo esto. Dice que Cristo tiene que reinar. Es preciso, dice el versículo 25. O sea que fíjense bien, esta palabra preciso puede escucharse en su original, la palabra original, puede escucharse como una palabra muy osada, porque esta palabra, lo hemos dicho en otros momentos, significa necesario, o sea, es necesario que Cristo reine, pero también esta palabra significa obligación y deber, o sea, es obligación de Cristo que reine, es necesario y aparte es su deber. Fíjense cómo nosotros la iglesia podemos orar de esta manera. Puede sonar muy osado, pero podemos decirle a Cristo: Cristo, tú vienes pronto. Y ven a reinar, Jesús, porque debes reinar. Porque es tu obligación, Jesucristo, para que el plan eterno de nuestro Dios, de nuestro Padre, para que su propósito eterno se cumpla, es obligatorio que tú reines, Jesús. Debes hacerlo, Jesús. Debes venir y tomar los reinos de este mundo porque han venido a ser tuyos. Así que es tu obligación, Jesús, es tu deber. ¡Qué increíble! Jesucristo no se va a sacar de onda. A veces uno como hijo se saca de onda. Es tu deber el que hagas estos quehaceres. Y uno dice: ay, ¿no? Eso nos pasa como hijos, ¿no? Cuando nuestros padres: órale, saca la basura. Ay, ¿no? Es tu deber. Es tu deber sacar la basura, es tu deber ayudarme con estos quehaceres, es tu deber estudiar para sacar buenas calificaciones, es tu deber y es necesario que lo hagas, ¿de acuerdo? Bueno, y nosotros nos podemos sacar de onda porque es nuestro deber y porque es nuestra obligación, pero Cristo no se va a ofender ni se va a molestar cuando nosotros le digamos: Jesucristo, por causa de la promesa que el Padre te dio, de que el Salmo 2 dice: yo he puesto a mi Hijo en Sión, ¿sí? Pídeme y te daré por herencia todas las naciones y los confines de la tierra. Por causa de la promesa del Padre al Hijo, es obligatorio, es necesario que tú reines, Jesús, para que el propósito eterno de Dios se cumpla. Entonces podemos orar de esta manera. Es preciso, es necesario, es tu obligación, Jesús, es tu deber el que tú reines. Y en este reino, amados hermanos, en el reino de Cristo sobre esta tierra, ¿saben lo que va a hacer Jesucristo? Entre muchas otras cosas, es que Él va a trabajar para que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de sus pies. Para que no haya ningún opositor a Cristo, ningún opositor al Padre, ningún opositor a su palabra, ningún opositor a sus planes eternos, a sus propósitos eternos. Dios se va a encargar de poner a Cristo sobre el trono para que reine 1000 años, para que en estos 1000 años todos los enemigos de Dios
sean puestos bajo los pies de Cristo. Qué tremendo, hermanos. Esa es la labor que le espera a Jesucristo, y Jesucristo se va a apoyar de nosotros, su iglesia, para ese tiempo del milenio, para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Esto es maravilloso. Entonces, Jesucristo debe de reinar, es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio que Cristo reine? ¿Por qué debe Cristo reinar? Por esta razón, para que todos los enemigos de Dios sean puestos debajo de los pies de Cristo. Todos. Entonces Dios va a abrir un periodo, una dispensación llamada el milenio, ¿sí? Donde el rey será Jesucristo, para que en ese periodo todos los enemigos de Dios el Padre, todos los enemigos de Cristo sean puestos debajo de sus pies. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces todos los enemigos tienen que ser puestos debajo de sus pies. Dice el versículo 26 que el último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es el último enemigo. ¿Por qué? Porque aún en el milenio, esto ya en alguna ocasión lo hemos platicado, hermanos, tal vez algunos lo recuerden, pero el milenio no es un tiempo de perfección, es un tiempo de restaurar muchas cosas. Y en el milenio aún habrá gente que peque, habrá gente que se atreva a a maquinar pensamientos en contra de Dios, pero ahí su pecado va a ser revelado inmediatamente. O sea, no va a ser como muchos de nosotros que pueden practicar pecados ocultos, o que negamos que estamos pecando en algo y ocultamos nuestro pecado. No, en el milenio será descubierto. En el milenio es de que estás pecando, estás pensando mal en contra de Dios, eres un ruin, ¿sí? Eres un hombre necio porque amas tu pecado, estás pensando en pecar. Será revelado inmediatamente y Dios le dará la oportunidad. Arrepiéntete o por tu pecado morirás. Entonces, la muerte seguirá presente en el milenio, porque habrá gente que por sus pecados muera. Aunque la vida humana será restaurada, así como en los tiempos de Adán podemos ver que muchas personas vivían 893 años, 725 años, en el tiempo del milenio, aún la raza humana que ha caído por causa del pecado será restaurada a ese estado original, porque el pecado ha hecho estragos. Fíjense a qué grado, a qué nivel, que de vivir 930 años ahora vivimos 70 u 80. O sea, esto nos refleja la degradación y la muerte que ha provocado el pecado del ser humano. Eso es solamente un ejemplo palpable de las consecuencias terribles del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en el tiempo del milenio, aún mucha gente por su pecado morirá. Entonces la muerte seguirá presente. Pero dice este versículo, el versículo 26, que el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? Cuando termine el milenio. En Apocalipsis capítulo 20 se nos describe la muerte de la muerte. Vamos rápidamente ahí a echar un salto a Apocalipsis 20. Y vamos a leer del 7 al 10. Apocalipsis 20. Rápidamente. Del 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estos versículos de verdad que suenan no creíbles, hermanos, porque ya bajo el gobierno de Cristo aún esto va a pasar. O sea, ya diciendo, pues Dios es real, ahí está su Hijo, está reinando Jesús, pero aún Satanás va a ser suelto de su prisión por un breve de tiempo después de los 1000 años, para engañar a muchas naciones. Y dice aquí que muchas naciones va a engañar, y subieron, dice el número de los cuales era como la arena del mar. O sea, Satanás, aún reinando Cristo, Satanás va a poder engañar a grandes multitudes de las naciones. Está espantoso eso que estamos leyendo aquí. Dice el 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice, y el diablo
¿sí?, que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, el versículo 10 nos dice que Satanás, que engañaba que engañaba, fue lanzado a este lago de fuego y azufre. Cuando Satanás, amados hermanos, se ha lanzado a este lugar, al lago de fuego y de azufre, entonces en ese momento toda autoridad satánica será completamente destruida, y en ese momento ya todos los enemigos de Cristo y del Padre serán sometidos debajo de los pies de Jesús. Ese será el momento culminante donde por fin todos los enemigos de Dios serán puestos debajo de sus pies. Todos, todos. Satanás aquí lo podemos ver. Y cuando esto suceda, entonces la muerte también será destruida, porque el origen de la muerte es Satanás mismo. Satanás, acuérdense que nos instiga a pecar, y la paga del pecado es muerte. ¿De acuerdo? Satanás nos está aguijoneando constantemente para que pequemos, y la paga del pecado, nos dice Pablo en Romanos, es la muerte. Entonces, cuando Satanás se ha lanzado al lago de fuego y azufre, la muerte, y aún junto con el Hades, el lugar de los muertos, también será lanzado a ese lugar, y todos los enemigos de Dios serán puestos bajo los pies de Cristo. ¡Qué tremendo! Entonces es preciso que Cristo reine. Se requiere, es necesario, es la obligación de Jesús reinar, para que uno a uno los enemigos de Cristo vayan siendo puestos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Satanás, según Apocalipsis 20, versículo 10, se ha lanzado a este lago de fuego, entonces la muerte también será destruida. ¡Qué tremendo! Entonces, de esta manera, ya que el último enemigo del Padre y del Hijo se ha puesto bajo los pies de Jesús, entonces Jesucristo mismo le entregará el reino al Padre, y el propósito eterno de Dios habrá tenido su cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando leemos esta parte, por amor a David, o Dios por amor hizo esta promesa, o amor, 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 leemos en la Biblia, son los propósitos que Dios tiene. Dios todo lo que hace tiene un propósito, y es por amor. Ninguno de los propósitos que Dios tiene está separado de este elemento que es el amor. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y este propósito es el amor. Y podemos ver esta situación. Entonces, bueno, Dios está haciendo todo lo necesario para el cumplimiento de su propósito eterno. Todos los enemigos de Dios están viniendo a los pies de Cristo. En alguna ocasión platicábamos, ¿no? Moy, Cristina, Ángeles, Irma, Ivana, platicábamos, ¿no? Edgar, de cómo aún nosotros estábamos dentro de este calificativo, enemigos de Dios, pero vinimos a los pies de Cristo. Se cumplió en nosotros también eso. Hemos venido a los pies de Cristo. Éramos sus enemigos, pero ahora venimos a los pies de Cristo, ¿de acuerdo? Y ya no somos enemigos, ahora hemos sido reconciliados. Pero así cada persona que está separada de Dios y viene a Cristo es reconciliada con Dios. Anterior a venir a Cristo era enemiga de Dios. Cualquier persona, incluyéndonos a nosotros, éramos enemigos de Dios. Y a través de las edades, a través de los años, muchos enemigos han venido a los pies de Cristo, se han reconciliado con Dios y ya no son enemigos de Dios. Pero hay otro tipo de enemigos que también deben de ser puestos bajo los pies de Cristo. Aquí la Biblia, en este pasaje que estamos viendo de Corintios, nos dice que todo dominio, autoridad y potencia en los lugares celestiales tienen que venir a los pies de Cristo. Todo tiene que venir a los pies de Cristo. Jesucristo tiene que suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice el versículo 24. Esto es interesante. Miren, hemos dicho cómo las autoridades celestiales tienen una influencia sobre muchos gobiernos en el mundo, en la tierra. Esa es la verdad. O sea, fíjense, si pensamos un poquito en quiénes son los que gobiernan verdaderamente al mundo, nos vamos a dar cuenta que están gobernados al mismo tiempo ellos por principados y autoridades. O sea, de verdad.
porque muchos de los poderosos de la tierra, muchos de los gobernantes de este mundo, tienen un poder sorprendente, hermanos. O sea, pensemos, por ejemplo, en los dueños de las farmacéuticas. Son los dueños del mundo. Y es increíble que ellos experimenten con los seres humanos, que ellos aún diseñen y fabriquen en sus laboratorios enfermedades para venderte la cura. ¿Eso de dónde proviene? De una mente, amados hermanos, reprobada, de una mente en oscuridad, de una mente entenebrecida, de una mente que está influenciada, ¿sí?, por los principados, por los gobernantes en el ámbito espiritual. ¿De acuerdo? Solamente estoy citando un ejemplo, las farmacéuticas, que son un monstruo y tienen un poder, o sea, un poder que Satanás se los ha dado, se los puedo decir claramente. ¿Por qué? Porque Jesucristo, bueno, cuando por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado 40 días y 40 noches, una de las tentaciones de Satanás a Cristo fue esta: adórame, y mira, lo llevó a un lugar alto y le enseñó los reinos del mundo. Le dijo: mira, todo esto me ha sido dado, y si tú me adoras, y yo al que quiero se lo doy a quien yo quiero. A ver, lo dije chistoso, déjenme leerlo, Mateo, rápidamente. Mateo capítulo 4, dice, déjenme ver cuál dice, así, versículo 8, dice, otra vez, Mateo 4:8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Qué tremendo. O sea, Satanás, acuérdense que es el príncipe de este mundo, y como dice aquí la Biblia, él tiene ahorita los reinos del mundo, ¿de acuerdo? Aunque Cristo ya ganó y él viene pronto a tomar lo que él ganó, los reinos de este mundo. Ya se los arrebató a Satanás en la cruz y en la resurrección. Cristo, y al subir a la diestra del Padre, recibió Cristo dominio, gloria y reino. O sea, Jesucristo ya le arrebató los reinos a Satanás, pero viene el tiempo de que tome posesión de lo que él ya ganó. Jesucristo ya ganó, amén. Pero, entonces, poniendo por ejemplo estas grandes industrias, ¿de acuerdo, hermanos? Pues Satanás mismo les ha dado el poder que tienen de seducir a muchas naciones, a muchos pueblos, y de vivir de esta manera. Por ejemplo, aún sabemos que la industria de alimenticia también está contaminada por intereses mezquinos de muchos poderosos, amados hermanos. Y podemos ver que las grandes producciones de alimento son cosas que nosotros consumimos para que produzcan nuestra muerte. Producen enfermedades, producen padecimientos, nos restan vida sobre la tierra. El comer tantas cosas que hacen mucho daño. ¿Quién estará detrás de todos ellos? ¿Quién? Bueno, los gobernantes en el ámbito espiritual, que tienen una influencia sobre muchas personas en este mundo, sobre muchos gobiernos, ¿por qué Apocalipsis 18 y 19, no me acuerdo cuál de los dos capítulos, creo que es el 19, el que habla sobre los mercaderes de la tierra, que se enriquecieron con la gran ramera? ¿Quiénes son los mercaderes de este mundo? Son las grandes transnacionales, hermanos. Ahí podemos calificar a nuestro patrocinador, Coca-Cola, ¿no? O sea, las transnacionales que son dueñas del mundo, hermanos. Ellos son los mercaderes que se han enriquecido con la gran ramera de la que habla la Biblia, y que tiene al mundo embrutecido bajo su embriaguez. Entonces, todos estos poderes, amados hermanos, van a tener que ser sometidos bajo los pies de Cristo. Aún estos gobernantes, los que ahorita tienen el poder en el mundo entero, amados hermanos, en la tecnología, en la ciencia, en la tecnología, en las medicinas, en lo que tú quieras, estos grandes, amados hermanos, van a tener que venir a los pies de Cristo.
para que se arrepientan o sean constituidos como sus enemigos y después arrojados al lago de fuego y azufre. Así a esos monstruos, hermanos, que están concentrados muchos de ellos ahí en California, esas grandes corporaciones que tienen el mundo en sus manos, ¿no? Esos, hermanos, son los que gobiernan el mundo. Y muchas familias poderosas. ¿Quiénes son los que generan, por ejemplo, estos migrantes de Centroamérica para ir a Estados Unidos? ¿Quién patrocina? ¿Quién da recursos para que puedan salir cantidades, multitudes ahí de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de todos esos países de Centroamérica para que vayan a Estados Unidos? Son personas súper poderosas, hermanos, que tienen los recursos para hacer atrocidades sobre la tierra. Entonces, todos estos son influenciados por poderes y autoridades en el ámbito celestial, y todos estos, junto con los principados y las potestades, tienen que venir a los pies de Cristo. Por eso es necesario también que Cristo reine, hermanos, y que comience a reinar ya desde ahora sobre nuestras vidas y nuestras familias. Bueno, entonces, cuando Cristo destruya todo lo que tiene que ver con Satanás, cuando todos los enemigos de Dios sean sometidos debajo de sus pies y la muerte, el último enemigo, sea destruido, entonces Jesucristo, nos dice la Escritura, le entregará el reino a Dios el Padre, y de esta manera el propósito eterno de Dios se habrá cumplido. El propósito de Dios se habrá cumplido. Bueno, entonces cuando Cristo entregue el reino al Padre, es porque todo lo negativo, todo lo maligno, todo lo pecaminoso del universo, ¿sí?, ya habrá sido eliminado. Gloria a Dios por esto, de verdad. Entonces, este es el propósito eterno de Dios, hermanos. El que todas las cosas puedan ser restauradas como al principio, cuando no existía el pecado ni Satanás. Entonces, podemos ver esto. Bueno, al finalizar el milenio, después de que Cristo derrote a Satanás, a los ángeles malignos, que son pues todos estos dominios y autoridades y poder que aparecen ahí en el versículo 24 de 1 de Corintios 15, ¿sí? Cuando Cristo, bueno, termine ya el milenio, entonces, y se ha derrotado todos estos principados y potestades y Satanás, también la muerte y el mismo Hades, el lugar de los muertos, entonces, poniendo a todos los enemigos bajo los pies de Cristo, echando todos estos enemigos al lago de fuego, entonces Cristo le devolverá el reino a Dios el Padre, y de esta manera el propósito eterno de Dios será cumplido. Ahora, podemos ver algunos versículos, hermanos, que de pronto pues podemos decir, a ver, Cristo resucitó de los muertos, subió al Padre y le fue dado dominio, gloria y reino. Y los reinos de este mundo son de Cristo. ¿Y por qué vemos que esto no suceda? Es más, acabamos de leer en Mateo 4, ¿sí?, cómo Satanás dijo que los reinos del mundo él los podía dar a quien él quisiera, a quien adorara a Satanás. Bueno, entonces, y la Biblia dice que todas las cosas Dios las ha sometido a Cristo, y que también siguen siendo sometidas muchas cosas a Cristo. Entonces, ¿cómo es esto, amados hermanos? Miren, la sujeción a Cristo de todas las cosas se está dando, amados hermanos. Hay un versículo muy revelador en Hebreos 2:8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. O sea, Dios el Padre todo lo ha sujetado bajo los pies de Cristo. Dice, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía, dice, no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Aún no vemos que todo le sea sujeto a Cristo, pero todo le está siendo sujeto, porque el Padre ha sujetado todo a los pies de Cristo, todo, absolutamente todo. Pero podemos ver que todavía no todas las cosas le están sujetas a Él. Empezando por nosotros mismos. Nosotros mismos podemos ser personas que no nos sujetemos a Cristo. Entonces Dios tiene que trabajar mucho, incluyéndonos a nosotros. Pero bueno, entonces aquí la palabra todos de este versículo de Hebreos 2:8 significa que no hay nada que Cristo no gobierne. Todo está bajo el gobierno de Cristo. Sin embargo, no vemos que todavía se haya cumplido esto, que todo le esté sujeto. O sea, todavía no, pero
Todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas, pero la realidad es que no hay nada en este universo que no se tenga que someter a Él. Todo se someterá a Cristo, todo, 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 tanto lo bueno como lo malo, todo se sujetará a Cristo, porque el Padre le ha sujetado todo a Jesús, su Hijo amado. Entonces, es interesante. Entonces, ahora podemos entender un poquito más, amados hermanos, este es el plan eterno de Dios, este es el plan de Dios, este es el propósito de Dios. El propósito de Dios va más allá de ti y de mí, insisto en esto, trasciende las promesas que Dios te ha dado. Y las promesas, como leímos hoy en segunda de Pedro capítulo 1, leímos, ¿no?, que las promesas de Dios son grandísimas, ¿sí? Son grandísimas y preciosas las promesas de Dios. Claro que sí, pero tienen como finalidad que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, por esta razón, Dios no destruyó la descendencia de David. No perdió esa descendencia de David. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y el propósito es que Cristo pudiera venir como un ser humano a esta tierra, ¿de acuerdo?, para que Él pudiera reconciliar por medio de su muerte en la cruz con el Padre todo lo que hay en el universo, y para que al resucitar de entre los muertos le fueran dados a Jesucristo del Padre, ¿sí?, dominio, gloria y reino. Y bueno, podemos ver que Jesucristo no perdió esto, no lo perdió, ¿sí? Dios no perdió esto de esta descendencia de David que estaba dirigida a Cristo, al nacimiento de Cristo, a pesar de aquel parentesco del que ya hemos hablado, que concertó Josafat con la familia de Acab en el matrimonio de sus hijos, Joram y Atalía. ¿De acuerdo? Aún Dios no perdió esta descendencia. Dios tenía un propósito y Dios mismo protegió ese propósito a fin de que Cristo pudiera venir a esta tierra como un ser humano de la descendencia de David, ¿sí? Entonces Dios defendió ese propósito y no permitió que ese propósito que Dios había propuesto se perdiera por, pues, esto que hizo Josafat con Acab. Entonces las promesas de Dios han hecho de nosotros la iglesia, o sea, cada promesa que Dios te ha dado a ti o ha dado a la iglesia son con el fin de que los propósitos de Dios se cumplan. Eso es, amados hermanos. Así que sus promesas van más allá de nosotros. Muchos de nosotros podemos decir, Dios tiene un propósito para ti, ¿no? ¿Han escuchado eso en la cristiandad? Dios tiene un propósito para ti. Mucha gente te puede llegar con esto, ¿no? Ay, mira, es que Cristo te ama y sí, es verdad. Y Dios tiene un propósito para ti. Fíjense qué curioso decimos eso. Cristo te ama y tiene un propósito para ti. La palabra amor es propósito. Dios tiene un propósito para ti, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? O sea, tú me hablas de que Dios tiene un propósito para mí, dime cuál es ese propósito. Bueno, la respuesta ya la hemos visto. El propósito de Dios es que se cumpla todo lo que Dios le prometió a Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios va más allá de ti y de mí. El cumplimiento de sus promesas va más allá de nosotros. Es, amados hermanos, para que el propósito eterno de Dios se cumpla en la persona de Cristo. Tremendo. Entonces, en ese propósito de Dios y en esas promesas de Dios entramos nosotros la iglesia. Ahí sí ya entramos también, porque Dios ha hecho grandes y maravillosas promesas a su iglesia. Nos ha hecho promesas. Por ejemplo, Dios promete, no sé, podemos ver muchas promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y a la iglesia. Por ejemplo, Dios ha dicho que tú y tu casa serán salvos. Y tú le dices a Dios, amén, por esta promesa. Gracias por haberme prometido esto, que mi casa y yo seremos salvos. Pero déjame decirte que esa promesa, amados hermanos, ¿sí?, va más allá de nosotros. Nosotros nos limitamos y decimos, Dios cumplirá esta promesa y mi familia será salvo. Y decimos amén. Y por supuesto que Dios lo promete y Dios lo va a cumplir. Pero va más allá de nosotros, va más allá de nuestros familiares. Esa promesa Dios la cumple porque, número uno, Él lo prometió. Y número dos, porque va en función de su propósito eterno.
de que todas las cosas sean puestos por debajo de sus pies. Entonces, yo tengo a mi primo que es un majadero, tengo a mi sobrino que es un raterín, tengo a este otro fulano que es un malviviente, son enemigos de Cristo, tienen que venir a los pies del Señor. Entonces Dios nos promete, tú y tu casa serán salvos. Dentro de nuestras familias hay personas que no creen en Dios, pero dice la Escritura, entonces, que Dios promete que aún los de nuestra casa serán salvos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios y las promesas de Dios van más allá de nosotros. Es que aún esos de nuestros familiares que son ahorita enemigos de Cristo, vengan a los pies del Señor. ¿Se dan cuenta? Y Dios nos promete cantidad de cosas. Nos dice, yo te ayudaré, yo te sostendré, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. No habrá justo desamparado ni su descendencia que mendiguen pan. Y son promesas que Dios nos da. Él ha dicho, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas que Él nos da. Y podemos ver cantidad de promesas en la Biblia que Dios nos hace. Pero la situación es la siguiente, ¿sí? ¿Por qué Dios nos promete eso? Porque va en función de su propósito eterno. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, porque no hay nadie mayor que el Padre y que el Hijo, y estamos en su mano, y nada nos puede arrebatar de su mano, ¿por qué Dios promete eso? Porque esa promesa que Dios cumple va en función de su propósito eterno. Qué tremendo, que tú y yo no nos perdamos. Entonces podemos ver, amados hermanos, que Dios promete y cumple. Y cuando Dios cumple su promesa, número uno es por amor a Cristo, y en su amor por Cristo cumple sus promesas en vista de sus propósitos eternos. Bueno, segunda de Corintios 1:20 nos dice algo importante. Y con esto voy prácticamente terminando. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces entramos también en las promesas de Dios. Por eso Dios promete muchas cosas. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Dice, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, para el cumplimiento de sus planes eternos. Todo es para la gloria de Dios, hermanos, como dice aquí. O sea, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Creo que está muy claro este versículo. O sea, las promesas que Dios hace, todas son sí y son amén. Dios prometió esto y podemos decir amén, Dios lo cumplirá. Pero lo cumple por medio de nosotros para la gloria de Dios, para que sus propósitos eternos se lleven a cabo. Qué tremendo. Entonces, regresando a Crónicas, y con esto termino, nos dice, bueno, más bien a Segunda de Reyes 8, versículo 19, con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá, no quiso perder la descendencia de David por amor a David su siervo, es decir, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era este propósito por el cual Dios no destruiría la descendencia de David? Porque Dios tenía un plan eterno que no podía ser interrumpido, no podía interrumpirse ese plan eterno. ¿Cuál es este plan eterno? Bueno, que en la persona de Cristo el cielo y la tierra se unan y todo esté bajo el gobierno de Cristo. Que Cristo, amados hermanos, reine en esta tierra por 1000 años para que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y cuando el último enemigo, Satanás y la muerte, sean destruidos, entonces Jesucristo le entregará todas las cosas, le entregará el reino al Padre, y Cristo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, a Dios el Padre. Amén. Gracias por su amor. Este es el amor de Dios, el propósito que tiene para tu vida, hermano. El amor de Dios es el propósito que tiene para tu vida. ¿Cuál es este propósito? Ya lo vimos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pues te alabamos y bendecimos. Gracias por tu amor. Tu amor tiene un propósito, Señor. Y el propósito, Señor, es este, que
que Cristo reine, que Él te entregue los reinos de este mundo. Y para eso también a Cristo le ha sido dada una iglesia que es su cuerpo. Y estamos aquí, Señor, para ocupar nuestro lugar y reinar también contigo sobre esta tierra desde este momento, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido que a tu iglesia le des la sabiduría que necesita para establecerse en el lugar de honor que tú le has dado, Señor, para atar y desatar, para reinar contigo en esta tierra ya desde este tiempo presente. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque todos tus enemigos serán puestos debajo de tus pies. Aún oramos que aquí en Zacatecas todos aquellos que se han levantado como tus enemigos, que derraman sangre inocente, sean puestos debajo de tus pies. En el nombre de Jesucristo, Señor, que más de tus enemigos vengan a sujetarse a tus pies. En el nombre de Jesús, así como sucedió con nosotros, que en algún tiempo fuimos enemigos en nuestros pensamientos contra ti, pero ahora, Señor, hemos sido reconciliados por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Por tu cuerpo en la cruz fuimos reconciliados con el Padre. Gracias. En el nombre de Jesucristo, bendícenos a nosotros, tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.